Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Estamos de Turno, como siempre, gracias por acompañarnos. El programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, transcurriendo la semana, ya finalizando una semana. Finalizando la semana. Una semana bastante movida, una semana en donde todos los argentinos pudimos presenciar, y gracias a Dios, con muchísima información, la semana dedicada al recién nacido prematuro. Sí, así es. Está terminando la tercera campaña que se hace de la semana del niño nacido en forma prematura. Vamos a tratar de hablar de esto y de poder comentar, como siempre hacemos todos los programas, no preocupando, sino sí que todos nos ocupemos. ¿Qué es un nene prematuro? Todos sabemos que es un nene que nace, un chico que nace antes de tiempo, pero ¿entre qué tiempo y qué tiempo, entre qué semana de gestación es considerado prematuro? ¿Cuál es el peso que tiene y por eso es considerado prematuro? Así es, Gaby. Quiero remarcar un poco lo que vos mencionaste, es decir, la intención de este programa es sembrar conciencia para que todos sepamos realmente, todo nacimiento obviamente es algo hermoso, algo lindo que nos sucede en la vida, pero estamos hablando de un caso particular. Y creo que es importante que todos escuchen, nos informemos y tomemos conciencia. Para lo cual hemos invitado a un especialista del tema. Por supuesto que sí. Nos acompaña hoy el doctor Luis Novali, coordinador del Grupo de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo del Hospital Garrahan. Así que con el doctor Novali es con quien vamos a conversar sobre este tema y él nos va a poder aclarar algunos temas. Por ejemplo, algo que hablamos en la previa al programa, que cuál es el riesgo que se tiene, por qué se tiene más riesgo en estos chicos que nacen en el mes número 8, en el 8º mes, y no en el 7º, bueno, no, por supuesto no en el 9º. El doctor nos va a comentar algo muy interesante, esto que a mí, por ejemplo, me llamó la atención. Ya estuviste preguntando antes de tiempo. Exactamente. Bueno, pero tenemos que ir a nuestra primera pausa y luego sí estamos con el doctor Novali y bueno, con todos ustedes también. Ahora sí es momento de comenzar la charla con el doctor Luis Novali, Hospital Garrahan. Y doctor, primero gracias por acompañarnos, doctor. No, gracias a ustedes por este espacio para difundir la problemática de estos chicos, los chicos prematuros. Quiero hacer una pequeñísima mención, pero es muy de destacar. El Hospital Garrahan cumple 25 años. 25 años. 25 años. Creo que es importante subrayarlo, ¿no es así? Realmente en estos 25 años, bueno, yo que estoy desde el comienzo del hospital he podido ver cómo ha evolucionado realmente de una manera impresionante en términos de la cantidad de pacientes que asiste y en términos de los medios con los cuales se puede ayudar a muchísimos chiquitos en nuestro país, ¿no? Asiste gente de todos lados, no solamente de Buenos Aires, ¿no es cierto? El hospital recibe chicos de todo el territorio de nuestro país. Hablamos de la semana del recién nacido prematuro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién instauró esa semana? Bueno, esta semana es impulsada por UNICEF Argentina. Ustedes saben que UNICEF en todo el mundo defiende derechos de los niños. Y en este caso, a partir de la definición por una serie de expertos de nuestro país de 10 derechos, bueno, UNICEF se acercó a este grupo para comenzar a impulsar cada año, en la primera semana de octubre, uno de estos derechos, de estos 10 derechos. Este año corresponde precisamente el derecho a todo recién nacido prematuro, luego del alta, a tener un seguimiento, una vigilancia adecuada. ¿Por qué no nos aclara, si bien, como dijimos, el niño prematuro es aquel que nace antes de término, cuáles son las condiciones o las características que centra así, en qué semana y qué semana, como dijimos en el editorial, el niño prematuro, y cuándo se le da el alta? Habló de un alta recién. Bueno, por definición, sí, un recién nacido es prematuro cuando el tiempo de gestación es menor a 37 semanas. Ajá. Ahora hay una gran diferencia entre un prematuro de 37 semanas y un prematuro de 23, 24 semanas, que son los casos de menor edad gestacional reportados por la biografía, ¿no es cierto? A cuanto más inmaduro es un bebé, bueno, mayor es su riesgo, digamos, su problemática. ¿Y cuál es el mayor porcentaje, en qué semana es el mayor porcentaje de prematuros? ¿Hay una estadística o...? No, en realidad, cuando uno se va acercando a ambos extremos de este rango de edades gestacionales, es donde hay por ahí menos nacimientos. La mayor parte de ellos se centran en la mitad
de este rango de edades gestacionales. Doctor, supongo yo que usted debe manejar algunas cifras, esto lo quiero mencionar para que la gente tome realmente conciencia de lo que estamos hablando. ¿Qué cantidad de nacimientos de menos de 37 semanas se dan en la Argentina, más o menos, por año? Más o menos habrá unos 60.000 chicos. 60.000. Pero tenemos que tener en cuenta que los de mayor riesgo, los que en todo el mundo se llaman de muy bajo peso de nacimiento, constituyen alrededor del 1.2% del total de los nacimientos en nuestro país. Y si bien es una cifra pequeña, inciden de una forma muy importante en el conjunto, por ejemplo, de muertes de niños menores de un año, el grupo general de chicos menores de un año de nuestro país. Así que actuando con un adecuado seguimiento sobre esta población de pacientes, también vamos a influir sobre la mortalidad infantil en menores de un año de nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias más notorias que tiene un niño nacido en forma prematura? En lo inmediato, las consecuencias tienen que ver con su inmadurez y son mayores, como dijimos, a menor edad gestacional y mayor inmadurez. Esencialmente, quizá el pronóstico está centrado en la inmadurez de su pulmón, y en esto se ha avanzado muchísimo, desde la prevención de los problemas derivados de la inmadurez pulmonar. Se puede estimular la maduración pulmonar administrando a la madre durante la amenaza de parto prematuro corticoides, que es una medida muy difundida en el mundo y además muy accesible para todos los centros. Y después, luego del nacimiento, si este no puede ser evitado, hay medios para asistir respiratoriamente al paciente, desde, bueno, todo lo que es asistencia respiratoria mecánica, donde se ha progresado muchísimo, hay aparatos muy avanzados, hasta, bueno, lo que la industria farmacéutica ha producido en términos de surfactante. Surfactante es una sustancia que el pulmón inmaduro no produce y que precisamente por eso es la que les falta a los recién nacidos prematuros en su pulmón. Bueno, en este momento esto se puede elaborar en un laboratorio y puede ser usado y realmente ha marcado una diferencia extraordinaria en la evolución de estos pacientes. Luis, usted nos marcó el término de 37 semanas como límite entre un chico prematuro y uno no prematuro. También nos explicó que cuanto más esas semanas son menos, los peligros son mayores, obviamente. La pregunta sería, ¿se puede hacer algo previo al embarazo con la mamá? ¿Hay algo que nos detecte que puede llegar a suceder esto o no? Creo que todo pasa fundamentalmente por el control prenatal adecuado, el control de la embarazada, ¿no es cierto? Nosotros vemos muchas veces que una mamá viene a tener su bebé prematuro en pleno casi periodo expulsivo, claro, sin haber tenido controles previos. Y si los hubiera tenido, probablemente se hubiera podido detectar alguna condición que hace que, bueno, la posibilidad de que tenga un parto prematuro exista. Y hay muchas cosas que se pueden hacer desde la obstetricia en ese caso para tratar de evitar ese parto prematuro, ¿no? No, pero es muy importante, Gaby, también lo que el doctor nos está diciendo, que es decir, la prevención es básico y fundamental. La visita a su médico desde el primer momento del embarazo, ¿no? El seguimiento del embarazo, ese seguimiento. Claro, el control normal que tiene que hacer cualquier mujer embarazada. Pero usted subrayó ya varias veces la palabra seguimiento. ¿Por qué no nos habla de seguimiento ya con el chico nacido y prematuro? Porque es importante ese seguimiento, es básico para su ulterior vida, ¿no? Es importante si pensamos que estos chicos nacieron de una manera diferente, que su inmadurez originó que requirieran internación en la mayor parte de los casos en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Es decir, las unidades de cuidado intensivo neonatales en este momento son lugares con un aparataje muy complejo y precisamente en la literatura se los ha llamado a estos chicos los hijos de las máquinas, porque son en muchos casos el fruto del avance tecnológico. Así que todo ese aparataje más todo lo que se sabe ahora en cuanto a su fisiología permite ayudarlos muchísimo. Hasta el momento del alta a veces pasa bastante tiempo, casi lo que tendrían que haber pasado dentro de la panza de la mamá. Y cuando se van de alta, entonces comienza nuestra tarea, la tarea del
equipo de salud, y recalco el tema equipo porque realmente es un equipo que es necesario para la vigilancia, para el seguimiento de estos pacientes. Vigilancia y seguimiento y riesgo, estábamos hablando de recién nacidos de alto riesgo, no significa obligatoriamente que vayan a tener secuelas, pero sí que es necesario, como en el caso del embarazo, el control periódico. En el caso de estos chicos es especialmente importante. ¿Cómo está integrado ese equipo ese equipo de salud que usted menciona? Digamos, esa plantilla, ¿cómo estaría integrada? ¿Por qué profesionales? Bueno, los prematuros son pacientes complejos que tienen una serie de aspectos a tener en cuenta. Entre otros, los más importantes, su crecimiento, su nutrición, su desarrollo, la parte sensorial, su visión, su audición. Si ustedes ven específicamente todo esto que acabo de comentar, bueno, se darán cuenta que para cada uno de estos aspectos hay un especialista que se encarga específicamente de este tema. Por ejemplo, el oftalmólogo comienza el control de estos pacientes desde la internación en la unidad de cuidados intensivos. Así está normatizado para, bueno, evitar aquello que se llama retinopatía de la prematurez, que es un problema oftalmológico derivado de la inmadurez y la causa más frecuente de ceguera en nuestro país. Si uno va a una escuela para ciegos, esto ya se ha hecho, la causa más frecuente que se encuentra de ceguera es precisamente la retinopatía de la prematurez. Desde hace algunos años existe un grupo formado por profesionales muy preocupados por este problema que ha bajado las cifras de incidencia de retinopatía de prematurez en una forma muy significativa. Este grupo trabaja a nivel del Ministerio de Salud y con el apoyo también de UNICEF. Así que se ha encarado el tema muy seriamente en todo el país y la verdad que realmente cuando se encaran las cosas de esta manera, bueno, se ven resultados. Se ven los resultados, por supuesto. ¿Hay alguna patología que el niño ya pasados los 2 años de haber sido, bueno, nació en forma prematura, pueda presentar y que sea producto del nacimiento en forma prematura? Las patologías más importantes, más groseras, se ven obviamente antes de los 2 años. Pero también hay algunas manifestaciones de su prematurez, como secuelas, que con el tiempo y con los tratamientos pueden ir mejorando. Entonces, se acepta que alrededor de los 2 años uno puede tener una visión bastante exacta de cuáles van a ser las secuelas que ese chico presenta. Ahora, hay otros aspectos que son más sutiles, que se refieren, por ejemplo, a su desempeño intelectual y a su capacidad en la escuela, por ejemplo, que tenemos que esperar precisamente hasta el momento que vaya al colegio. Nuestro grupo tiene integrado psicopedagogas y las psicopedagogas, bueno, piensan que por lo menos tendrían que ser seguidos hasta finalizar el primer ciclo de la escolaridad primaria, hasta los 9 años más o menos, para detectar este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuál sería el motivo, si existe, por el cual un niño nace en forma prematura? Bueno, hay veces el motivo es bastante evidente. Todos conocemos a alguna mamá que tiene sucesivos partos prematuros y que tiene aquello que se llama en obstetricia incontinencia de cuello uterino y que con un adecuado control, con un cerclaje, con reposo, también puede ser tratado. Pero en el otro extremo hay mamás que tienen partos prematuros, así como hay pérdidas también de embarazos, que es necesario, bueno, hacer un estudio mucho más profundo. En muchos casos con este tipo de estudios, que son múltiples, se puede determinar alguna causa que motive este tipo de nacimientos, y en otros casos también nunca se llega a conocer exactamente por qué se produce esto, ¿no? Y las causas sociales también tienen su papel en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, nosotros vemos que en esta población de pacientes son más frecuentes que en otros chicos de alto riesgo, madres adolescentes o con algún tipo de patología o de adicción, o causas que derivan de un nivel o un ambiente desfavorable, socioeconómicamente desfavorable. Así que seguramente este tipo de factores también tienen un rol
en esto. Una mujer que ha tenido su primer hijo de forma normal, o sea, la criatura nació a término, ¿puede después tener un segundo, tercero en forma prematura? Sí, porque hay otras razones que no tienen que ver exclusivamente con las razones de tipo obstétrico para desencadenar un parto prematuro. Yo creo que lo más importante, el mejor consejo que podemos dar en cuanto a prevención del nacimiento prematuro es el control siempre de un embarazo, ¿no? Y una cosa que quería comentarles y que todos escuchemos, antes de comenzar el programa estuvimos hablando y yo le hice la pregunta de que por qué es más riesgoso un embarazo, una criatura que nace en el mes 8º de embarazo a el mes 7º. Y usted me dijo... Y yo le dije que si bien esto es un concepto muy arraigado en todo el mundo, en realidad es un mito, que no hay a nivel científico ninguna evidencia que avale, bueno, pensar esto, ¿no? Claro, Ya sorprendente. Sorprendente, porque Luis, es muy común, la verdad sí, que usted habrá escuchado, doctor, mucha gente nació en mes 8, Sí, sí, claro es más sí. riesgoso, si Por hubiera supuesto, nacido sí, en sí, es muy común. Nunca entendía por qué, pero bueno. Ahora por lo me menos quedó claro. informamos. Luis, le propongo, tenemos que seguir con un montón de temas. Tenemos una pausa de por medio, pero después le voy a preguntar y vamos a pasar por lo menos un ratito dejamos el tema médico y vamos un poco al tema legal. Muy bien. Luego, por supuesto, de la pausa. Bueno, nuevamente con ustedes, es el último tramo del programa del día de hoy. Estamos charlando un tema realmente importante. Estamos transcurriendo, ya finaliza la semana del recién nacido, el nacido prematuro. Quiero hacer un pequeño corte en lo que se refiere a la información. Agradecimiento a la agencia Mauro y Estomba por toda la participación, no solamente en la producción de esta nota, sino toda la actividad desarrollada en el curso de la semana. Luis, habíamos quedado, o yo quedé con la intención de que nos comente el tema legal, dejar un poco el tema médico y pasar al tema legal. ¿Cómo están protegidos legalmente los chicos nacidos en estas condiciones? ¿Qué falta? Cuéntenos un poquitito sobre eso. Bueno, en nuestro país hay legislación que se refiere a proteger a los discapacitados, no específicamente a estos chicos. Estamos en este momento tratando de que se apruebe un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la legislatura para acceder al derecho de seguimiento, de control de estos pacientes. Este proyecto surgió de la red de programas de seguimiento de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene una red de programas de seguimiento que está integrada por representantes de las 13 maternidades, de los 3 hospitales pediátricos y de un servicio de pediatría ambulatoria muy prestigioso como es el del Hospital Tornú. Y siempre habíamos pensado que debía haber alguna norma legal que asegurara a estos pacientes el seguimiento, el control, la vigilancia. ¿Cuál es la diferencia con las leyes de discapacidad? Bueno, que en el caso de las leyes de discapacidad, el paciente tiene que demostrar la discapacidad para estar protegido por la ley o recibir los beneficios que la ley le otorga. En este caso, de lo que estamos hablando es de derecho a ser controlado para poder detectar si apareciera alguna patología y poder actuar precozmente. ¿Y cómo estamos? ¿En qué estamos? Sé que hay proyectos presentados que tienen media sanción, ¿no? Exactamente, desde el año 2010 se viene trabajando en principio con los senadores en la elaboración de este proyecto. Nosotros conseguimos interesar al senador Cano, que es el presidente de la Comisión de Salud y Deporte del Senado, y trabajamos con su equipo de asesores, coordinado por la doctora Cecilia Chocobar. Nosotros aportamos el contenido de este proyecto y ellos le dieron forma, digamos, de proyecto, de ley, ¿no es cierto? Una vez que completamos este trabajo, fue presentado a la Comisión de Salud, primero a los asesores, después a los senadores. Hubo preguntas, dudas, pero finalmente realmente nos escucharon con mucha atención y le dieron estado parlamentario y puede ser el 16 de mayo presentado en la Cámara de Senadores y aprobado por unanimidad y sin ningún tipo de modificación. Así que en ese sentido, hasta ahora estamos muy contentos. ¿Pero qué es lo que falta? Bueno, en junio entró en la Cámara de Diputados, en su Comisión de Salud y Deportes, y allí está.
¿no es cierto? De junio hasta ahora no se ha movido demasiado. Creo que en realidad, si uno piensa que la primera etapa nos llevó 2 años, todavía tenemos todo el año próximo, mientras dure su estado parlamentario, para seguir tratando de impulsar este proyecto. Y esto que ahora vamos a decir algo, nosotros lo dejamos a Luis de lado. Sí, seguro, cómo no. Y nos dirigimos a los amigos de la Comisión de Salud y Deportes de la Cámara de Diputados. Por favor, trabajen rápido. Esto es imperioso que esto salga Totalmente adelante. que sí. Es imperioso. Estamos hablando de una importante porción de la población nuestra y de todo lo que implica el grupo familiar, ¿no? Porque impacta muy fuerte en el grupo familiar. Así que, por favor, que salga lo más rápido posible. A ver si antes del fin de año lo pudiéramos sacar. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Se sacan tantas leyes de urgencia a veces, exacto, ¿no es cierto? ¿no? Y esta que es tan importante. Esas que salen a la medianoche, ¿viste? Bueno. El proyecto ya está, no hay que modificar absolutamente nada. No es un proyecto polémico, yo creo que Seguro cualquiera que no. puede entender, bueno, esta necesidad de estos chicos, ¿no? Sin Totalmente. Usted nos comentó también que algunos de los beneficios que se podrían obtener, como por ejemplo el carnet de discapacidad o de capacidad diferente, para estos chicos que otorgarían algunos beneficios, por ejemplo, poder ir a hacerse los controles que el doctor menciona. Exacto. En forma gratuita y demás. O sea, la importancia que tiene todo esto. Con el certificado de discapacidad, que en muchos casos, bueno, estos chicos están calificados para obtenerlo, se puede obtener un pase, por ejemplo, para viajar acompañados de sus familiares y, entre otras cosas, poder asistir tanto al hospital para hacer sus controles como a los lugares donde siguen algún tipo de tratamiento, ¿no? Claro. Lo cual es importantísimo porque muchas veces la barrera es la económica, y esto permite mayor accesibilidad a lo que los chicos necesitan. Es una de las cosas que trata de asegurar el proyecto. Y es una ayuda para la familia también, por supuesto. Seguramente. Doctor Novalli, ya nos tenemos que ir. El tiempo lamentablemente se nos acaba, pero me gustaría que usted le deje a la gente que nos está viendo, a la población en general, el último mensaje, como profesional de la salud, como esa persona, ese médico que todos los días se encuentra con esta realidad. En referencia al tema que específicamente nos ha convocado esta semana, yo creo que lo que tiene que quedar en la población y específicamente en los padres de los chicos que han nacido prematuros es la necesidad de un control adecuado hecho por un equipo que esté entrenado en el seguimiento de estos pacientes. Puede no pasar nada, puede que su bebé sea absolutamente normal y su evolución posterior también, pero si las cosas se detectan precozmente, adecuadamente, también se puede actuar adecuadamente y a tiempo, y bueno, muchas de estas cosas se pueden solucionar. Gracias, doctor Novalli, no solamente por haber venido a nuestro programa, sino gracias por trabajar tanto y bien, mucho y bien a usted y a todo ese equipo del Garrahan. Bueno, cuando la ley salga lo vamos a volver a invitar para charlar un poquito vamos más a de eso. festejar, entonces. Ahí está. Así es. Nos vamos, Juan. Dale, Gaby. Bueno, nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta entonces y gracias.